Amigos y amigas, pues seguimos en el día de hoy con la serie dedicada a la psicometría. Nos habíamos quedado ayer, habíamos terminado con los métodos directos de Stevens, métodos de escalamiento, los métodos llamados de emparejamiento, y habíamos concluido con las escalas de categorías o de clasificación, rating scales. Bueno, y después de los métodos directos de escalamiento de Stevens, vamos con los métodos de escalamiento psicológico. Los métodos de escalamiento se desarrollaron en principio para su utilización en el campo de la percepción, pero utilizando características de los estímulos que variaban a lo largo de alguna dimensión física y que por lo tanto podían ser medidas con los instrumentos adecuados. Se trataba de establecer una relación entre las características físicas de los estímulos y las sensaciones que producían. Ahora bien, ¿qué ocurriría si la característica que se quisiera escalar no variara a lo largo de ningún continuo físico? Si, por ejemplo, se quisiera medir el grado de realismo de una serie de cuadros, las preferencias políticas de una muestra de sujetos, la agresividad, la actitud de los españoles ante la inmigración, entre algunos ejemplos. Si esto fuera así, difícilmente se podría llevar a cabo el proceso de medición utilizando una escala física. De hecho, no sería posible, puesto que estas características a las que nos hemos referido no varían a lo largo de ningún continuo físico, sino a lo largo de un continuo psicológico. Al surgir este problema, comienzan a desarrollarse a finales del siglo XIX y sobre todo durante el siglo XX una serie de métodos de escalamiento que, aunque basados en las ideas de Fechner, tienen unas características propias, como son la no necesidad de recurrir a medidas de tipo físico. A este tipo de métodos de escalamiento se les agrupa bajo la denominación genérica de métodos de escalamiento psicológico y a las escalas resultantes, escalas psicológicas o subjetivas. La figura que más contribuyó al desarrollo de este tipo de escalas fue Thurston. Thurston nació en Chicago de padres suecos y después de obtener el título de ingeniero civil en la Universidad de Cornell, se dedicó a la electrotecnia.
Antes de graduarse, había patentado un modelo de proyector de películas que atrajo la atención de Edison, quien le ofreció un puesto en su laboratorio de East Orange, Nueva Jersey, pero Thurston pronto abandona el laboratorio para dedicarse a enseñar geometría y dibujo. En 1914 se interesa por el estudio experimental del aprendizaje y se matricula en psicología en la Universidad de Chicago, siendo ayudante de Bingham en el Departamento de Psicología Aplicada del Instituto Carnegie de Tecnología, del que llegó a ser director después de doctorarse. A finales de la década de 1920, Thurston estaba en la Universidad de Chicago como profesor de psicofísica, pero convencido de que las sensaciones que medía con tanta precisión no merecían su tiempo y esfuerzo, y aburrido de todo aquello que enseñaba, decidió probar fortuna y medir, aplicando los mismos métodos, algo que para él tuviera importancia. En lugar de presentar a los sujetos dos objetos y preguntarles, por ejemplo, cuál de estos dos objetos es más largo, se les podrían presentar dos cuadros y preguntarles cuál de estos dos cuadros tiene más realismo. O bien, tal y como hizo, presentarles una serie de delitos y pedirles que los diferenciaran en función de su gravedad. Si este tipo de problemas se pudiera tratar mediante algún tipo de lógica psicofísica, se abriría la posibilidad de una descripción objetiva de mayor significación psicológica que el umbral sensorial. Thurston trató de elaborar un modelo a partir del cual pudiera elaborar una escala sobre un continuo psicológico y situar en ella los estímulos también psicológicos, sin necesidad de recurrir a ninguna operación en un continuo físico. El modelo que desarrolló está basado por una parte en la variabilidad perceptual de los sujetos e incluso en la de un mismo sujeto cuando se le presentan los mismos estímulos en distintas ocasiones. Y por otra, en la limitación que tienen los sujetos para percibir las diferencias de magnitud entre dos estímulos cuando éstas son muy pequeñas. En la medida en que la diferencia entre la magnitud de los estímulos sea mayor, será más fácil que los sujetos puedan diferenciarlos y ordenarlos respecto a la característica o atributo que se esté evaluando.
mientras que en la medida en que los estímulos sean más parecidos, los sujetos encontrarán mayores dificultades para realizar su tarea. Thurston publicó varios trabajos que trataban diversos problemas acerca de la medición subjetiva o psicológica y desarrolló un modelo matemático relacionado con la psicofísica clásica de Fechner, cuyas ecuaciones se conocen con el nombre de ley del juicio comparativo. Posteriormente desarrollaría otro modelo cuyas ecuaciones se conocen como ley del juicio categórico. Estos dos modelos llevan asociados una serie de métodos experimentales para la obtención empírica de los datos. La ley del juicio comparativo utiliza el método de las comparaciones binarias. La ley del juicio categórico, el método de los intervalos sucesivos, el método de los intervalos aparentemente iguales y el método de ordenación de rangos fundamentalmente. Aunque Thurston atribuyó a otros la fundación de la Psychological Society y de su revista Psychometrika, se hallaba muy unido al grupo de personas que en 1936 crearon la sociedad y la revista para fomentar el desarrollo de la psicología como ciencia racional cuantitativa. A partir de los trabajos de Thurston, se fueron desarrollando nuevas formas de escalamiento psicológico. Pasamos a exponer algunas de ellas. Goodman, en los años 40 del siglo XX, desarrolló un nuevo modelo para el escalamiento conjunto de sujetos y estímulos, lo que hemos dado en llamar el escalamiento de respuestas. Para la obtención de la escala utilizó un método conocido como método del escalograma. La escala resultante se denomina escala de entrelazamiento, puesto que tanto los sujetos como los estímulos se sitúan a lo largo del mismo continuo psicológico de forma entrelazada. De ahí el nombre. Coombs desarrolló una teoría en torno a 1950. Desarrolló, decíamos, una teoría conocida como teoría del despliegue y propuso un modelo que, al igual que el de Goodman, permite escalar sujetos y estímulos conjuntamente. Todos estos modelos de escalamiento y sus métodos asociados se desarrollaron en principio para la construcción de escalas unidimensionales, es decir, de escalas que permitieran ordenar un conjunto de estímulos o estímulos y sujetos en los dos últimos casos
respecto a un único atributo o característica, mediante la asignación de un único valor escalar que represente la posición del objeto escalado. En los años 60, avanzamos en la línea del tiempo, se desarrollaron los métodos de escalamiento multidimensional. Aunque en realidad los orígenes de estos métodos haya que situarlos en 1938, en los tratados de Young y Householder y los de Richardson. A diferencia de los métodos de escalamiento unidimensionales, estos métodos permiten la ordenación de los objetos a escalar, atendiendo simultáneamente a más de un atributo o característica, y por lo tanto asumen la existencia de más de una dimensión subyacente al conjunto de observaciones. En este caso, en lugar de asignar un único valor en la escala a cada uno de los objetos, se les asignará un valor en cada una de las dimensiones analizadas. Hay 3 obras clásicas sobre escalamiento, tanto psicofísico como psicológico. Con esto cerramos el apartado. La obra de Guilford, Psychometric Methods, publicada en 1954, la de Togeson, Theory and Methods of Scaling, de 1958, y el libro de Edwards, Techniques of Attitude Scale Construction, de 1957. En castellano se puede consultar el libro de Barbero, que tiene una edición con 2 impresiones, 1993 y 1999, y una segunda en 2007, pero también el libro de Blanco, la obra de Blanco, de 1996. Y pasamos a los orígenes y desarrollo de los test. Como se comentó en un vídeo anterior, el segundo problema que motivó la introducción del proceso de medición en psicología fue el intento de apreciar de forma sistemática las diferencias individuales. Esto es, el intento de escalar a los sujetos.
Este intento llevó al desarrollo del método de los test y de las distintas teorías de los test. Podríamos remontarnos bastantes años antes de Cristo, y ya se apreciaría el interés existente por analizar de alguna manera las diferencias individuales. En China se utilizaban test para seleccionar a las personas que ocuparían puestos en el gobierno. Autores clásicos como Platón e Hipócrates propusieron también algunas formas para conseguir analizar las diferencias individuales. Y de un modo más concreto, en el siglo XVI lo hace el español Huarte de San Juan. En 1796, Kinnebrew, uno de los investigadores que trabajaba en el Observatorio Astronómico de Greenwich, fue expulsado porque discrepó del resto de sus compañeros en la estimación que hizo del tiempo que tardaba una estrella en cruzar un determinado espacio, y se consideró que se había equivocado en los cálculos. Hubo que esperar hasta el año 1822, a que los astrónomos comprendieran que las personas tienen diferentes tiempos de reacción y que, por lo tanto, a la hora de interpretar los datos observados, era necesario tener esto en cuenta. Y hubo que esperar hasta la mitad del siglo XIX para que se desarrollaran en Europa y en Estados Unidos procedimientos formalizados para la evaluación de tales diferencias, lo que conocemos como test. Antes de continuar con la reseña histórica del origen y desarrollo de los test, creemos necesario aclarar el significado psicométrico del término. Son muchas las definiciones que han ido apareciendo a lo largo de los años, pero todas ellas hacen referencia a que un test es un instrumento de medición diseñado especialmente para estudiar de un modo objetivo y sistemático el nivel de los sujetos respecto a algún atributo, característica o dominio de conocimientos, y a partir de las puntuaciones que obtengan los sujetos en el test, poder analizar las diferencias existentes entre ellos. Hay tres factores que se pueden considerar decisivos en el desarrollo de los test: la apertura del laboratorio antropométrico de Galton en Londres, el desarrollo de la correlación de Pearson y la interpretación que Spearman hace de ella, considerando que la correlación entre dos variables indica que ambas tienen un factor común. Pasamos a la importancia de los trabajos de Galton. Francis Galton, que vive entre 1822 y 1911, era nieto de Erasmus Darwin y medio primo de Charles Darwin,
por lo que es fácil comprender la influencia que tuvo la teoría de la evolución en sus trabajos. Las ideas evolucionistas plasmadas en la obra de Charles Darwin, titulada The Origin of Species by Means of Natural Selection, y publicada en 1859, tuvieron una enorme acogida por parte de Francis Galton, pero preocuparon enormemente a Wundt, ya que el evolucionismo defendía una filosofía completamente diferente a la suya. Mientras que Wundt trataba de encontrar las leyes generales que dirigen o gobiernan la mente humana, los evolucionistas trataban de clasificar y catalogar las diferentes formas de mentes que podían existir. Esto fue el desencadenante que propició la separación entre la psicología experimental y la psicología diferencial. Galton todavía creía que la medición de las características mentales estaba estrechamente relacionada con la de las características físicas y pensaba que para poder estudiar las dimensiones de la mente del hombre debía obtener la misma clase de datos antropológicos que estaba reuniendo al tratar de estudiar su anatomía. Comprendió que para obtener una descripción completa del hombre, las medidas antropométricas de estatura, peso, color de la piel, etc., deberían completarse con medidas psicométricas de los sentidos, la memoria, entre otras. Pero como señala Miller, hasta el día de su muerte fue reacio a admitir que el tamaño del cráneo de un hombre no tenía valor como medida de su inteligencia. En 1884 montó su laboratorio antropométrico en la Exposición Internacional de la Salud, celebrada en el Museo de South Kensington en Londres. Allí, por el precio de 3 peniques, se tomaban a los visitantes medidas en una variedad de pruebas físicas y sensoriales, pues, entre otras cosas, consideraba que la inteligencia podía medirse a través de la actividad sensomotora, y una vez recogidos los datos, comenzó elaborando distribuciones de frecuencias y comprobando que su forma era aproximadamente la misma para las variables psicológicas que para las anatómicas, la distribución normal. Ahora bien, a cada persona se le habían tomado datos de distintas variables y, ante esa cantidad de datos, pronto se plantea el problema de cómo encontrar relaciones entre medidas diferentes. ¿Cuál era la relación entre ellas? Por ejemplo, la gente de estatura alta tendía a pesar más que la de estatura baja. ¿Cómo podía medirse esta tendencia? Este problema, que podía tener cierta lógica, se complicaba cuando se trataba de hacer estudios sobre la herencia. ¿Cómo se podían relacionar las mediciones hechas a los padres con las de los hijos? Para solucionar este problema, Galton recurrió a la correlación como medida de asociación. Así, Galton fue el primero en aplicar el concepto estadístico de distribución normal, de media, de mediana, varianza y correlación a datos psicológicos. Esta tarea fue continuada por Carl Pearson Para poder llevar a cabo sus mediciones, Galton construyó y utilizó una serie de instrumentos que pueden ser considerados los primeros test psicométricos, pero estos se caracterizaban
por un fuerte carácter antropométrico, sensorial y motor. No obstante, a partir de Galton empieza el gran desarrollo del método de los test. Y comencemos a hablar de los test, los primeros test mentales. James McKean Cattell, en 1888, estuvo en la Universidad de Cambridge y allí se puso en contacto con Galton, estableciéndose entre ellos un nexo de unión dado su común interés por investigar las diferencias individuales. No obstante, este trabajo común duró poco tiempo, ya que Cattell volvió a Estados Unidos como profesor de psicología en la Universidad de Pensilvania. En 1891 se trasladó a Columbia, donde fundó un laboratorio de psicología en el que trabajó durante 26 años, hasta que fue dimitido por sus posiciones pacifistas cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial en 1917. La asociación entre Cattell y Wundt en Alemania y de Cattell y Galton en Inglaterra fue por una parte el lazo de unión entre los laboratorios psicológicos alemanes e ingleses, y por otra, un hecho que contribuyó al intercambio de ideas entre los investigadores europeos y americanos. Cattell utilizó por primera vez el término test mental en su artículo Mental Test and Measurement, publicado en 1890 en la revista Mind. Pero los test a los que hace referencia Cattell, al igual que los de Galton, tenían un carácter sensorial y motor fundamentalmente, ya que incluían medidas de energía muscular, velocidad de movimiento, sensibilidad al dolor, entre algunas otras. El análisis de los datos puso de manifiesto que la correlación entre este tipo de pruebas y el nivel intelectual de los sujetos era nula. Así lo constata Bisla en 1901. Para Cattell, los test constituían un sistema uniforme que permite comparar y combinar, en lugares y momentos diferentes, la medida de las funciones mentales. Y compartía con Galton la creencia de que se podía medir el funcionamiento intelectual de las personas mediante test de discriminación sensorial y midiendo el tiempo de reacción. Y aquí lo vamos a dejar por hoy. Ha quedado una duración estándar. Espero que esta grabación esta entrega de mi amigo Hoyt, haya sido de vuestro agrado, os haya resultado útil, interesante, valiosa desde algún punto de vista. Si es así, por favor, le dais like, me gusta, y de esa manera recibo el oportuno y necesario feedback para guiar mi trabajo en el canal. Os animo a la suscripción a mi amigo Hoyt. Si sois asiduos, si no lo habéis hecho todavía por alguna razón, permitidme que insista en ello. Me lo disculpáis, y si sois recién llegados al canal, os animo a daros un paseo por los contenidos del mismo, convencido de que pasaréis a formar parte de la gran familia
que constituye la audiencia de mi amigo Freud. Este, mi amigo Freud, también es el vuestro. No tengáis ninguna duda, así ha sido y seguirá siendo, pero lo ha sido. Los que forman parte de esta andadura desde el principio os lo pueden confirmar, os lo podrían confirmar. Así ha sido, como digo, mi amigo Freud ha sido también el vuestro desde el comienzo, como digo, de esta andadura allá por mediados del mes de agosto del pasado año 2022. Estamos ya próximos a cumplir, bueno, tenemos ya 10 meses y medio, muy cerca del primer año de vida. Nos congratulamos por ello. Bueno, pues también tenéis que saber que mi amigo Freud está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra presencia, compañía, ¿por qué no decirlo así? Aunque sea con una pantalla de por medio, con vuestro apoyo y compromiso con este proyecto que lleva su nombre. Sin más, me despido con un saludo muy afectuoso para todos y todas y con la esperanza de que nos reencontremos con ocasión del próximo vídeo que llegará muy pronto al canal, a este punto de encuentro que llamamos mi amigo Freud. Que este canal siga entretejiendo una red de apoyo mutuo, como me consta está ocurriendo entre los miembros de la audiencia, que siga siendo un foco de divulgación científica, rigurosa, seria, acerca de los avances en psicología científica y al mismo tiempo suponga un foco que promueva el altruismo entre los miembros de la audiencia y por irradiación a la sociedad en general, a la que pertenecemos cada uno de nosotros, y todos juntos a la vez. Pues nada más, me despido de vosotros con mis mejores deseos para vuestras vidas. Hasta pronto, amigos y amigas.